Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra e alegria que o NEPUR, Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanos, está recebendo a professora Saskia Sassen, né? Eu quero, já de pronto, agradecer a muitos parceiros que estão aqui e que nos ajudaram, no calor do prazo, a conseguir organizar esse evento, né? A professora Saskia tem vários compromissos, logo hoje e amanhã, e depois vai para a Europa, então a gente tinha que aproveitar essa oportunidade, né? Então, eu queria agradecer e registrar a presença de grandes colegas, amigos de muitos anos, daqui da universidade e externos a ela, né? Então, eu queria registrar a presença da nossa pró-reitora de graduação, a professora Margarida Limena, que está ali. Quero agradecer aos nossos núcleos de pesquisa parceiros, além do NEPUR, o NECSIM, que é o Núcleo de Estudos da Dialética, Exclusão e Inclusão Social, na figura da professora Bader Sawaia, que também é coordenadora do Programa de Psicologia Social, e também do Programa de Psicologia Social, o Núcleo de Estudos de Psicologia Política e Movimentos Sociais, onde o professor Salvador Sandoval, que está ali presente, se ofereceu gentilmente para nos ajudar na tradução do inglês, né? Queria também agradecer ao NEMOS, que é o Núcleo de Estudos sobre Movimentos Sociais, na figura da professora Rosângela Paz, Mariângela Vanderlei, e ao Observatório das Metrópoles, nosso parceiro de São Paulo, na figura da professora Lúcia Bogos, que também é a coordenadora do Programa de Ciências Sociais, onde está este nosso núcleo. Bom, é um prazer enorme, uma correria grande, mas, graças a Deus, estamos aqui a postos. A professora Saskia já preparou os slides que ela vai usar, não é? E eu queria agradecer também a enorme colaboração dos meus orientandos, dos doutorandos, da Secretaria do Programa de Ciências Sociais, do setor de eventos, da TV PUC, enfim, a grande maioria que possibilitou que a gente estivesse aqui. A socióloga Saskia Sassen já é bastante conhecida dos brasileiros pela importante contribuição nos estudos de globalização, sobre o impacto nas cidades, os estudos de desigualdade e migrações, né? Nascida na Holanda, radicada nos Estados Unidos, mas também onde é professora da Columbia University e da London School e de outras universidades aí pelo planeta, não é? Os seus livros mais conhecidos aqui entre nós são As Cidades, na tradução nossa, né? A Cidade na Economia Global, Sociologia da Globalização, e agora esperamos que saia pela Paz e Terra, o mais recente, que é provavelmente o tema sobre o qual ela se debruçará hoje, exclusões, brutalidade e complexidade na economia global, né? Nós temos, assim, essa subida à honra de contar com essa conferência, e São Paulo tem sido polemicamente classificada como uma cidade global de país semiperiférico. Então, nós temos muito a ouvir e aprender e a debater com a nossa querida professora. Muito obrigada a todos. Vamos começar, então. Querida, graças. Bueno, acho que esse microfone... yo empezaba a hablar en español, aquí todo a media luz. ¿Por qué no? But should I speak in English or in Spanish? English. Ahora, los slides están en inglés, pero no importa, es una mezcla total, brasilero, inglés, español, un poco de holandés. ¿Holandés cómo va aquí? Nada que ver, muy bien. Bueno, realmente estoy muy impresionada que lo logramos, porque ¿dónde está Félix?
cuando fue hace una semana o 3 días, 1 hora, no, entonces papá así lo arregló. Bueno, quería hablarles de mi último libro, que sale ahora, como dijo la profesora, con Paz y Terra. Ahora, yo soy holandesa, entonces, pero me crecí en Argentina, en Buenos Aires. Pero me fui a los 16 y nunca volví a hablar, nunca volví a estar en un país de habla hispana. Por ende, pero no está prendido esto, sí. ¿Se oye o no? Por ende, me falta vocabulario. Tengo más acento que vocabulario, lo que es inusual. Generalmente la gente tiene más vocabulario, pero un acento terrible cuando hablan un idioma extranjero. Pero entonces en mi caso caigo en otros idiomas. Ya les anuncio eso. Será inglés, francés, vaya uno a saber. Pero bueno, bueno, etcétera, etcétera. Aquí está toda esa información que ya no la necesitamos. Y bueno, quiero empezar con un momento metodológico, que es algo que yo ahora ex post, no ex ante, pero ex post, entiendo que lo he practicado por unos 30 años, desde que empecé mi vida académica. Y es que tengo una modalidad de hacer mi investigación que es un poco inusual. Y díganme así, a nivel de dato, es tan inusual, en realidad, especialmente en el contexto anglo de Estados Unidos, que mi primer libro, que yo realmente creía en ese libro, fue rechazado por 12 publicadoras. ¿Saben lo que es eso? Primero mandé, y la razón era, siempre decían la misma cosa. Primer párrafo, esto está muy bien, brillante, bla, bla. Segundo párrafo, no entendemos dónde posicionar este libro. Así que yo realmente he sido una especie, he tenido una transversalidad bastante así marcada y me ha a menudo puesto en situaciones problemáticas como este primer libro, y les tengo que decir que mandé una copia, la primera copia, yo segura que lo iban a aceptar. No. Después dijo, bueno, violo las reglas del juego. Mandé 2 copias. No. Después dijo, bueno, aquí, entonces ya me sentí como guerrera yo. Era zona de combate. 7 copias al mismo tiempo, violando todas las reglas del juego. No. Todavía más, en vez de sentirme oprimida, era como una especie de provocación, ¿no? Así que esa es mi. Entonces ahora he desarrollado una especie de análisis de metodología, y les doy 2 minutos de eso. Y ya lo hablé bastantes veces, que ahora, claro, ahora vienen a pedirme si pueden publicar, ¿no? Ya se acabó el no. Entonces se va a llamar esto Before Method, ¿no? Antes del método. Ustedes saben que hay famosísimos libros que se llaman After Method, ¿no es cierto? No, esto es Before Method. Y realmente es un poco la noción, para mí, que cuando una época está transformándose, cuando las grandes categorías que han funcionado bien por ahí por 50 años, categorías de análisis, ¿no? Por 50 años, por 100 años, lo que fuere, generalmente no es 100 años, empiezan a no poder manejar una cambiante realidad que por ahí no es muy visible. Por ahí los silos, ¿entienden silos? Silos, a través de los cuales funciona un sistema o a través de los cuales producimos and we store nuestras investigaciones, están todavía ahí, pero empiezan a fallar. Entonces, a mí el lugar donde yo me ubico, o sea, yo no tiro fuera el paradigma, pero yo me ubico en the fuzzy edges, ¿no? El borde un poco ambiguo, porque en una época donde hay tantos cambios, cuando hoy decimos la economía, las clases medias, no tiene el sentido fuerte y claro que tuvo, digamos, hace 30 años. Son significados que todavía nos sirven, pero son muy inestables, un poco slippery, no nos dicen mucho. Entonces a mí me interesa the fuzzy edges. Yo encuentro muy interesante, ahí donde el paradigma empieza a desarmarse, me encanta también decir la palabra, no es muy académica, podrirse. ¿Saben lo que es podrirse? To rot.
demasiado, ya no dan, ¿eh? Rot. Podría ser, ¿cómo se dice? Yo quiero aprender esta palabra, no es una palabra elegante, ¿eh? Entonces es como, eso no tiene nada que ver con el trabajo académico, ¿verdad? Generalmente esa palabra no se usa, ¿no es cierto? Así la uso yo también. Podrirse no se usa como para decir que una categoría está débil, no se dice se está pudriendo, pero es el lenguaje así, un poco material, que a mí me gusta, es que es como una provocación, ¿no? Y yo creo que esa es la verdad. Yo creo que estas categorías están cansadas, ya no dan más. Y claro, eso también refleja que ciertas instituciones, ciertas lógicas organizativas están cansadas y se están pudriendo. Yo me estoy por cantar un tango con ustedes. No, porque cuando yo hablo en español no es que me toque tanto. Bueno, entonces para darle a todo un lindo título, digamos, esto es bellísimo, ¿no? Analytic Tactics, hey, elegantísimo. Y Tactics, not Systemics o lo que fuere. Bueno, entonces aquí hay algunas de estas, ¿no? Estas son prácticas de investigación para mí. Entonces, una es la necesidad de activamente. ¿Ustedes me oyen cuando estoy tan lejos? ¿Es un problema si no? Es un problema para usted. Voy a poner aquí, entonces me da, porque yo me tengo que mover un poco aquí. Entonces, la necesidad de activamente desestabilizar categorías o significados que han adquirido una cierta estabilidad. Se pueden imaginar lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Aquí no necesito. Y eso es una práctica bien interesante que la recomiendo, ¿eh? Y para mí, yo tengo ciertas categorías, pero dependiendo de lo que uno trabaja hay otras, ¿no es cierto? Entonces, la segunda, en la sombra, en la penumbra, digamos, de explicaciones poderosas. Y digamos, si la explicación poderosa es el centro de luz, una calle oscura, la noche, un círculo de luz, más fuerte es esa luz, más fuerte es la categoría, en otras palabras, más vemos todo, entendemos conceptualmente, físicamente, lo que fuere, y más difícil es ver lo que está en el círculo, la penumbra en torno a ese círculo de luz. ¿Me explico, no es cierto? Entonces es una tensión muy interesante. Cuando uno empieza a practicarla, es bastante interesante cómo funciona. O sea, esto, digamos, el sabor de este tipo de práctica, de investigación, está en practicarlo, digamos, ¿no? La categoría de territorio es para mí una importantísima, y por dos razones. Y la estoy usando en el nuevo libro que estoy escribiendo ahora, que se llama Ungoverned Territories, ? Por ahora ese es el título. Pero para mí el territorio no es tierra, no es terreno, no es espacio, es en realidad una categoría compleja que solo parcialmente se puede reducir a lo material. Entonces tiene incrustadas lógicas de poder que nuestra modernidad de Occidente tuvo su manifestación más fuerte en el Estado liberal que funciona, porque yo creo que ahora los estados liberales no están funcionando muy bien, pero digamos en el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente había una especie de capacidad, toda una serie de capacidades en esos estados, en parte generados por la necesidad de reconstruir, de reinventar ciertas cosas, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial especialmente. Pero también tiene incrustadas ciertas reclamaciones de derechos, de reconocimiento, etcétera, la ciudadanía, digamos, ¿no? Good, thank you. ¿Sí se oye? Entonces voy a sacar esto. ¿Te funciona? Muy bien. Entonces, complejo como es ese significado y marcado por una especie de, digamos, inestabilidad, en el sentido que esas lógicas de poder y esas lógicas de reclamación pueden llegar a distintas modalidades, ¿no es cierto? No es una cosa ya toda hecha, es una cosa que está siempre un poco, ¿no?, turbulenta. En nuestra práctica, no obstante, repito, no obstante esa variabilidad, etcétera, etcétera, esa complejidad, en nuestra práctica en Occidente, realmente hemos reducido todo ese potencial a territorio soberano
del Estado, ¿no es cierto? National Sovereign Territory, nacional, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Bueno, muy bien. Pues yo voy mezclando un poco espero que esté bien. Entonces, yo quiero liberar a esa categoría. Yo la quiero hacer trabajar porque me interesa, porque me gusta. Por ejemplo, la ciudad global para mí es un tipo de territorio. No es ni plenamente nacional ni plenamente global. Es una mezcla. ¿Cómo la hago trabajar analíticamente y no siempre decir ciudad? Que ciertas categorías también son invitaciones un poco a no pensar. Cuando uno dice ciudad, sí, ciudad. Entonces, ¿no? Y, y, y los territorios nomádicos, que también que hacen los inmigrantes, que hacen los pueblos nómadas, o sea, que van marcando. Por ejemplo, nosotros sabemos que ciertas migraciones que vienen del norte de África, los muslims, ¿no? Especialmente que pasan por España, o sea, que es Marruecos y por ahí Tunisia, pero especialmente Marruecos, que han hecho ciertas geografías que son invisibles a los ojos de los que no son parte del grupo, digamos. Cuestión que nueva gente que llega de esos países saben dónde pray, rezar, pray, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que es un ritual ese bastante... Entonces hay toda una serie. Eso es simplemente un ejemplo. Uno va marcando territorio. Y yo digo, por ejemplo, que las finanzas, las altas finanzas, hacen territorio. Es un territorio muy distinto del territorio de la materialidad, digamos, de un Estado-nación. Pero, por ejemplo, ahora la gran mayoría del trading, ¿cómo se dice en español? Bueno, eso, no lo entendí. Pasa no en los stock markets, no en las bolsas, pero se da en redes cerradas y que son propiedad privada de algunas grandes bancas. De acuerdo al jefe, al former head of the central bank, me entienden el inglés, ¿no? De Estados Unidos, Bernanke, él dijo que up to, hasta el 70% del todo el financial trading pasa en esas redes privadas. Y él dice, y no sabemos realmente lo que pasa en esas redes. Esas redes, yo digo, son un territorio y tienen una frontera donde ningún coyote, ¿saben los traficantes? Te puede cruzar. Nada, hay largas listas de grandes bancas que quieren acceder a esas redes y que están ahí esperando. Así que ese es un territorio. Es un territorio parcialmente digital, parcialmente muy físico, con unas fronteras increíbles, pero son fronteras y un territorio que cruza con enorme facilidad toda una serie de fronteras del sistema interestatal. Entonces, para mí, cuando yo pienso en fronteras, las nuevas fronteras, yo pienso más bien en ese tipo y hay otras formaciones como esta, pero esta es la más poderosa. Entonces, ¿cómo hacer trabajar a esa categoría del territorio de manera realmente que sirve, que produce una utilidad que va más allá de la categoría de territorio como Estado Nacional Soberano? ¿Se entendió, no? Entonces, por eso el tema aquí, when territory exits conventional framings. Por ejemplo, otra para mí que es muy importante, son toda una serie de nuevas geografías de la centralidad que cruzan las viejas fronteras, norte, sur, este, oeste. Son muy, muy parciales, no tratan de ocupar territorio. Hay elementos imperialistas ahí, pero la palabra imperialismo casi no es útil usarla, porque es tan distinto del viejo imperialismo. Y, por ejemplo, les doy otro ejemplo. En el viejo imperio de Occidente, Gran Bretaña quería toda África, Francia quería también a toda África, etc. Esa cuestión de todo el continente, ¿no? Hoy, nada que ver. Por ejemplo, los chinos, como ustedes sabrán, justo lanzaron una mina que la construyeron ellos mismas a las afueras de Río de Janeiro, desarrollaron la mina, construyeron una carretera, construyeron un puerto,
para llevar, y un hospital para los trabajadores, porque los chinos donde van siempre construyen un hospital para los trabajadores porque se traen sus propios trabajadores y no manejan el clima tan bien, etc. Entonces, cuando ellos terminaron de extraer, todavía no han terminado, de extraer, se van. No hay ninguna superestructura imperial como la había, digamos, en los viejos imperios, donde los franceses tenían su misión civilizatriz, los ingleses tenían el subaltern, ¿no? Los oficiales del imperio, o sea, hacer a la gente de India, de África, etcétera, en la imagen del oficial británico, ¿no? Nada de eso. Entonces, esas son nuevas geografías muy particulares, muy estrechas. Por ejemplo, ahora una de las últimas, ese avión parece que nos va a caer aquí, hace tanto ruido. ¿Qué iba a decir? Luanda, la capital de Angola. Ahora se ha hecho parte de estas geografías que estoy describiendo, ¿no? Que también son muy particulares, no ocupan todo el territorio, simplemente son así, ocupan lo que necesitan ocupar. Son una versión diluida de lo que yo decía de los trading, ¿no? Entonces, Angola ahora, que es una ciudad donde hace, digamos, 2 años no se podía encontrar un hotel más o menos, Angola la están construyendo casi artificialmente como una especie de plataforma, un Global City Function, digamos, para manejar todo lo que es, adivinen qué, la extracción de esas riquezas naturales que tiene Angola, porque acuérdense que Angola tuvo régimen socialista que rechazó que entraran las grandes minerías. Después vino lo que yo llamo realmente elites predatorias, predatory elites. Esas no son simplemente elites así, no, son agresivamente grabby. No sé si se entiende eso, pero estas elites simplemente están ahí pasivamente participando en todo esto, pero en realidad es una lógica de extracción que domina, y cuando se terminaron de extraer lo que hay que extraer, se van. Así que yo veo realmente una formación muy, muy distinta. Y en este contexto, la ciudad es una especie de plataforma utilitaria. Y claro, esa es una imagen de la ciudad que a mí me alarma muchísimo, porque yo creo que la ciudad, al fin del cuento, es un espacio complejo, pero incompleto, y en esa mezcla de complejidad y lo incompleto, incomplete, ¿no? Se dan muchas cosas. Por un lado, la larga vida de ciudades, comparado, digamos, con los reyes y las reinas que han estado en ciertas ciudades, las grandes corporaciones. Si uno toma una ciudad como Nueva York o Londres, no sé si con Sao Paulo eso también se puede decir, ustedes me dirán, la gran mayoría de las corporaciones que existieron en esas ciudades, dead. Que me da un gusto decir eso, no les puedo decir. Se acabaron. Pero la ciudad y los vecindarios, the neighborhoods, están a través de los siglos. Cambian los ocupantes, etc., pero el vecindario como un espacio modesto, digamos, donde los nuevos inmigrantes pueden llegar, etc. Entonces, otra característica para mí de la ciudad, de la genuina ciudad, es que es un lugar donde los que no tienen poder pueden hacer una historia, pueden hacer una economía, pueden hacer una cultura, ¿no? O sea, subcultura, subeconomía, lo que fuere. O sea, they can make, pueden hacer, constituir, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno toma esa definición de la ciudad, la noción que la densidad puede ser un indicador del urbano, no funciona muy bien. Hay mucha densidad hoy en día que no es urbana, que en realidad desurbaniza el espacio urbano, como grandes corporate office parks, muy controlados. Ahí los sin poder no van a trabajar, ganarán un poco de dinero para poder comer, pero no hacen una historia, no hacen una cultura, no hacen, digamos, una economía, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al ejemplo de Luanda, Luanda va a tener el aspecto visual de ciudad, pero no está claro que va a ser ciudad.
ciudad en ese sentido profundo, ¿no? Con dimensiones históricas que llevan consecuencias y dejan long trails. Y bueno, eso es una cosa que la podemos discutir un poco, pero a mí me parece eso muy importante. Entonces, volviendo a la cuestión del territorio, esas geografías especiales, ¿no es cierto? Entonces, Luanda, para terminar con este ejemplo, Luanda ahora forma parte de una nueva geografía que corta a través de las viejas divisiones norte, sur, east, west, que incluye solamente ciertas partes de todos los países. No incluye todo Estados Unidos. Incluye ciertas partes de Estados Unidos. Mismo si uno toma Hong Kong, no incluye a toda Hong Kong. Incluye a partes de Hong Kong, partes de Londres. Entonces, estas nuevas geografías de la centralidad son espacios muy cerrados, no tan cerrados como esos trading networks, ¿no? Digitales, pero bastante cerrados, y uno va perdiendo un poco la noción rica de ciudad. Y para mí, al final, así, bottom ground, bottom level, es a space where those without power get to make a history, ¿no? Para mí eso es como una touching, como establecer una realidad, ¿no es cierto? Que simplemente la densidad, que cuando vos pasabas, si estabas en el Medioevo, en Italia, y veías una cosa muy densa, con muchos edificios, sí, eso era una ciudad. Y era una ciudad. Hoy es más ambigua la cosa, ¿no? Bueno, entonces, expulsions, esto tiene que ver, claro, con este nuevo libro mío, y ahí es una categoría que la uso en 2 o 3 maneras, y la voy a decir muy brevemente. O sea, por un primer punto tiene que ver con la cuestión de la desigualdad, que creo que es un tema que también están trabajando aquí, ¿no es cierto? Y todos estos estudios de la desigualdad son extremadamente importantes y agregan mucho a nuestro conocimiento. Y yo, en mi propia manera, he trabajado sobre ese tema hace realmente muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo, no, esa repetición no era necesaria. Cuando uno dice desigualdad, la desigualdad es una distribución. En realidad no es bastante para explicar lo que está pasando. Y la hemos siempre tenido. Cualquier sistema complejo va a tener desigualdad. Entonces hay que interpelar, digamos, ¿no es cierto?, la desigualdad. Y decir, bueno, ¿a qué punto esta distribución se vuelve profundamente injusta o profundamente disfuncional? Y yo creo que esas dos cosas están pasando ahora. Pero no es suficiente simplemente decir hay desigualdad o hay más desigualdad. Es más duro el trabajo de establecer la importancia de eso. Y, por ejemplo, un ejemplo, en la época, digamos, del keynesianismo, ¿no es cierto?, había desigualdad, pero todos los grandes sectores sociales, digamos, las clases trabajadoras modestas, las clases trabajadoras bien organizadas, las clases medias modestas, las clases un poco medias más altas, todas iban ganando mejores salarios, mejores oportunidades, etc. Al mismo tiempo, los corporates, los muy ricos, también estaban ganando. Pero si todo el sistema tiene algo que le funciona, esa es una desigualdad que por ahí uno puede decir, bueno, lo puedo aceptar. Pero la desigualdad que tenemos hoy, y les voy a mostrar algunos datos sobre eso, es realmente injusta, es realmente inaceptable, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener que interpelar a lo que es la desigualdad. No podemos simplemente decir hay desigualdad, ¿no? Entonces, a mí me irrita mucho, los sociólogos americanos se creen que ahora que simplemente mostrando los datos sobre desigualdad, que ahí se acabó el trabajo. No. Tenemos que también entender cómo manejamos esa desigualdad que surge a partir de sistemas complejos con tantas funciones distintas, tantas capacidades distintas. O sea, el trabajo duro todavía está por delante, diría yo. Simplemente medir, sí lo necesitamos, pero no es suficiente. Y ahí la sociología americana tiene tendencia realmente a quedarse simplemente en las medidas y a empezar a discutir, pero no, no, debería ser 2.5%, lo que vos hiciste está un poco mal, porque, vamos, por favor,
cuando tenemos un mundo que se está autodestruyendo, por así decir, meterse a pequeños debates, ay, eso me mata a mí. Entonces, un poco con esa frustración, a mí me empezó a interesar esta noción, porque yo lo veía en varias situaciones, que ¿a qué punto? ¿Cuál es el momento? Cuando una condición familiar, no monstruosa, familiar, asume un significado tan extremo que nuestras categorías estadísticas, nuestras categorías conceptuales y de interpretación se lo pierden, no lo pueden agarrar ya. Entonces ahí yo empecé a trabajar en esta noción de expulsion. Les quiero dar 2 o 3 ejemplos muy simples para hacer ejemplo. Una es un caso real, un hombre negro, African American, en Nueva York, en Harlem, que tiene 34 años, nunca ha tenido un puesto de trabajo, tampoco tiene un récord criminal. O sea, ustedes saben cómo la policía les encanta meterlos como prisioneros porque entonces los pueden controlar por el resto de su vida. Porque 6 millones de personas están bajo el control, no están en prisión, pero están bajo el control en el sistema americano, que es con el brasilero, si me permiten decirlo, son los dos the kings of el horror de que son las prisiones hoy en día. Pero ustedes realmente, nosotros, América y Brasil es bastante malo, o los ofendo. No, bueno, no. Entonces, esta persona no viene captada, volviendo al tipo de Harlem, esta persona no viene capturada, digamos, por ninguna estadística y tampoco, digamos, en términos más amplios que lo estadístico, ¿no? Como que no existe. El otro ejemplo, cuando una tierra está muerta, dead land. Yo ya estoy cansada. Hola. Ya estoy cansada de la noción de climate change. Hablemos de ambigüedad y de belleza del lenguaje. Climate change. Oh, beautiful. No, tierras muertas. No, a mí me gusta así ser muy dura. Entonces, cuando un pedazo de tierra se muere, desaparece. Ya no lo vemos, no lo medimos, no está. En toda su materialidad. Entonces, a mí lo que yo busco en este libro, con Expulsions, es esta noción que algo que es profundamente material puede cruzar una especie, en inglés uso la palabra systemic edge, un borde sistémico, invisible, que se da al interior de países y de geografías. Puede también ser entre, pero no estamos hablando de los bordes internacionales, ¿eh? Estamos hablando de edges que están al interior. Se vuelve invisible. Y me importan mucho los casos que vienen marcados por lo material. Que eso, y les voy a dar algunos ejemplos, que eso se pueda volver tan invisible. Entonces ahí tenemos un problema metodológico, conceptual y de teorización, ¿no? Entonces una parte del libro se encaja con eso. Y también uso esta categoría de expulsión para marcar otra cosa que es un poco distinta, pero se las hablo brevemente, que yo digo que con respecto a ciertos temas, ciertas situaciones y ciertas modalidades de estudio, creo que necesitamos, y uso lenguaje en inglés, no sé cómo decirlo en español bien, the need to go back to ground level, to de-theorize, de teorizar, porque nosotros hemos construido silos llenos de conocimientos importantísimos, muy bien hechos, pero sí, ¿a qué punto en nuestra realidad compleja, que es este mundo, tenemos que salirnos de esos silos? Tenemos que empezar a ver transversalidades. Entonces, por ejemplo, yo en este librito digo que los que están en campos de refugiados, tercera generación, que los campos de refugiados fueron construidos para una generación. Hay muchos más, estamos con 80 millones, el número más grande desde que existe el sistema, ¿no? UNHCR. Los prisioneros a largo término, muchos puestos ahí no porque mataron a alguien, pero porque estaban vendiendo un poco de marihuana, etc. Y ahí Estados Unidos, I think, is number one, ¿no? En eso. Tenemos millones. Es un horror.
Y finalmente los que están, y les voy a mostrar algunos datos, los que han sido realmente expulsados de muchas situaciones. Tenemos ya gente de clase media modesta expulsada de sus casas. Hay un instrumento, que fue uno de los instrumentos más abusivos, ahora declarado ilegal, que logró en 10 años sacar a 14 millones de hogares de su casa. 14 millones de hogares pueden ser 30 millones de personas, 40 millones, entienden lo que estoy diciendo, que en su materialidad son invisibles. Nosotros nos tenemos que imaginar qué son 30 millones de personas echadas fuera de su casa en un periodo de menos de 10 años. Entonces, yo digo, ¿a qué punto y por qué razón se vuelve importante que nos salgamos de los silos y que empecemos a mirar a landscapes? ¿Cómo se dice landscapes? Ay, paisaje suena demasiado bello. O sea, terrenos, digamos, ¿no? Territorios, ahí va, territorios. Territorios que realmente tienen suficientes afinidades y van creciendo marcadamente. ¿A qué momento nos importa? Es importante recuperar esa transversalidad. Y el último ejemplo que les doy, que es uno muy simple, hay dos famosas, bueno, son parte de muchas famosas, pero hay un gran, la producción de níquel en el norte de Rusia, que empieza como un gulag, saben lo que estoy diciendo, ¿no? Ya tiene décadas y décadas de vida, pero de todas maneras tiene una historia profundamente comunista. Es una de las grandes sitios de producción de níquel en todo el mundo. Y las minas de oro de Montana, que son famosísimas por su capacidad de destruir, bueno, los que las manejaron, y hace una cosa desastrosa de envenenar agua y tierra, o sea, por toda una zona grande, de no limpiar nada. Han sido vistas siempre como, this is a capitalist story, una historia capitalista, las minas de oro nunca pagaban sus impuestos, nunca limpiaban el daño que hacían. Y después de esta historia, yo digo, hoy, ¿qué importa? ¿Cuál es la conexión o la diferencia que es vigente hoy? Y ya no es la historia comunista y la historia capitalista para mí, es la capacidad que las dos tienen de destruir el medio ambiente. Entonces, eso domina. Entonces es una manera de remarcar, to remark condiciones. Entonces, para mí, esas son transversalidades. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Están todavía conmigo? O sea, la manera, entonces, o los hilos más complicados con teoría y empiria, o las condiciones así bastante elementales en realidad, ¿no? Cómo reposicionar conceptualmente y reteorizar. Entonces, esa es también una para mí de las modalidades importantes para teorizar la globalización. No es aquello que transciende lo global, no. Lo global está muy encajado. Es una mezcla de subnacional y de repetición. Entonces creas una condición global, ¿no es cierto? Entonces son así maneras de pensar. Y ahora, yo hablo mucho, entiende que yo tengo como 50 slides aquí, que no se preocupen que no lo voy a hablar, ¿eh? Yo tengo una cena, así que estoy disciplinada por una cena. O sea, no. Entonces, punto final aquí, the making of it all. Esto, me das un poco de agua tan fría, sí. Lo puedes dejar en la botella. O sea, esto para mí es parcial, el hacer. Pero no importa. Entonces, aquí tengo, a ver, ¿esto es lateral o cómo va esto? Que no veo nada. No es eso. No es eso. Está aquí. Entonces, we make. No es como los makers movement que tenemos ahora, que hacen un poquitito de qué sé yo, no. Lo digo en el sentido duro, ¿eh? Pero, repito, es una cosa muy parcial. Entonces, a mí me gusta decir, we made this. En 20 años, matamos uno de los mares, ¿saben lo que estoy hablando? No el Ara. Uno de los mares más grandes internos. Y dejamos esto. Eso es impresionante.
No, realmente tenés que decir, wow, logramos eso. En 20 años. Eso no se cayó del cielo, eso lo hicimos nosotros. Entonces yo digo, si hicimos esto, ¿qué otro podemos hacer? Y tengo que decir que estoy haciendo un proyecto ahora con mi hijo que es así un loco, loco, loco. Entonces él me dice, él me ha oído hablar muchas veces, pobrecito, y me dice, y este tipo de cosas, entonces me dice, ¿sabes? No, me habla en inglés, por cierto. Um, you know, les digo, lo leo en inglés, ¿eh? You know, these are very, actually, especialmente con respecto a las finanzas, porque yo hago mucho de esto también con las finanzas, ya llegaré a eso. Entonces la finanza es cosa muy compleja. Dice, you know, the biocode is actually rather low quality. The biocode that produced this, it's not a genius biocode. It's pretty mediocre. ¿Entienden dónde voy, no? ¿O no? ¿Se entiende? Why can't we develop a biocode that goes in the opposite direction? We don't need geniuses. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Entonces, es bellísimo para mí eso. Entonces, estamos ahora generando una especie de, porque él es muy brillante con todas estas cosas, así que yo no soy. Es una colaboración perfecta. Entonces, esta es otra. Estos millones de años y nosotros colectivamente, 20 years, we did it. Pero cuando pensamos de esa manera, es impresionante. Entonces, esta noción, porque yo me quedé me interesó mucho lo que decía él, esta noción que hicimos esto con instrumentos un poco burdos, no nada excepcional. No es como descubrir algo de los planetas que están descubriendo ahora, no, eso realmente es una cosa impresionante al nivel de conocimiento y de implementación tecnológica para que hagan todas las... Pero no esto, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando yo hago una charla que es una charla, ¿qué hacemos? ¿No? What do we do? What's to be done? Entonces, eso me interesa mucho y tomar ejemplos, que eso no es lo que voy a hacer ahora, de cómo con instrumentos no muy complejos, instrumentos que se pueden hacer en cualquier parte del mundo, porque no tenés que ser un físico o lo que fuere, cómo se podrían cambiar, ¿no? Ciertas cosas. Bueno, ahora voy a empezar, es la segunda parte, no sé, una manera así de encajar toda la discusión que hago en Expulsions, ¿no? En el librito, que va a ser traducido por Tierra y Paz, o Paz y Terra. Hay tierra y paz en eso, me encantó. Yo nunca oí hablar de esa editorial, pero dije, Paz y Terra, ¿cómo digo no? Pero claro que sí. Entonces, una manera de darle un framing, ¿no? Es, ¿cuál es la máquina del vapor? What is the steam engine de nuestra época? O sea, no es lo que cambió todo, pero lo que sí logró es hacer un nuevo ordenamiento. Y una manera práctica, anglo, de decirlo, what is in and what is out. ¿Me explico o no? Eso a mí it amuses me terribly. Bueno, entonces, cuando yo pregunto hacia la gente, generalmente dicen la digitalización. Y yo diría que hace 30 años sí, como que hizo nuevos ordenamientos. Hoy creo que es infraestructural. La pregunta con lo digital hoy en día es realmente indagar, digamos, ¿no? O sea, cuando yo digo infraestructural, estoy diciendo algo que es necesario, pero indeterminado. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué hacemos con eso? O sea, estamos ya en una época donde hay tanto, también hay muchas situaciones donde no existe y debería existir, pero que ya decir que no, yo digo es infraestructura. Entonces yo digo que es la finanza, pero quiero primero darles otro ejemplo aquí. Por ejemplo, una manera de ilustrar lo que estoy tratando de decir es que si vos hubieras podido ir en un pequeño avión sobre Inglaterra, cuando Inglaterra ya estaba entrando en toda la economía industrial, lo que hubieras visto es mucho verde, colinas verdes, etc. Y hubieras dicho, qué bella economía rural.
Las fábricas ya existían. La ovejita sobre la colina verde, que parecía tan rural, esa ovejita ya estaba en un circuito que la conectaba directamente con las fábricas textiles. Ya estaba en enclosures, ya no era la oveja que es el sustento de toda una familia de farmers. Entonces, esa cuestión de lo que vemos y lo que no vemos, el punto es tal cual, la materialidad no te cuenta necesariamente lo que está pasando. Entonces, yo creo que hoy tenemos mucho de eso, tenemos mucho de aquello que parece que todavía pertenece a una época que nos es muy familiar, pero que en realidad ya está funcionando en otros circuitos. Y un ejemplo de eso, un ejemplo extremo, es la diferencia entre lo financiero, que domina hoy, y la banca tradicional. Y una manera muy simple y rápida de decirlo es que la banca tradicional vende, que todavía hay algunas, y necesitamos, la banca tradicional es una buena cosa, porque todos necesitamos hacer un préstamo para comprar una bicicleta, para lo que fuera, ¿no? Entonces la banca tradicional vende algo que tiene, dinero, por un interés, un costo. Las finanzas, que se parecen tanto, así cuando vos decís, hablás así, a la banca tradicional, no tienen nada que ver con eso. Las finanzas venden algo que no tienen. Y para vender lo que no tienen, necesitan brillantes mentes, o sea, es la matemática algorítmica, nada que ver con microeconomía, cero, y con esos instrumentos invaden otros sectores. Entonces yo digo que la finanza es un extractive sector, es un sector extractivo, es como la minería, que una vez que extrajo lo que extrajo, la minería se va, ya no hay nada. La banca tradicional, como las grandes firmas de consumo, le importa mucho que los hijos y las hijas de lo que están comprando ahora, de lo que están tomando los loans, ¿no? Que hagan que les vaya mejor todavía que a los padres, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Me explicó? A las finanzas no. Y otro ejemplo, la deuda estudiantil en Estados Unidos ha logrado llegar al trillón de dólares. Esos muchos ceros, ¿no? ¿Saben? Trillón, millón, billón, trillón, ¿no? Entonces, no, cuando uno habla en Francia, hay una confusión total con eso, también en Inglaterra. Entonces, la banca tradicional no sabe qué hacer con esa deuda. A la banca tradicional le gustaría que el gobierno ayudara a los estudiantes, para que esos estudiantes tengan un poco la capacidad de hacer pequeños préstamos, porque de eso vive la banca tradicional. Las finanzas, dice, wow, $1 trillion. It's debt, so what? Great. Y puede trabajar con eso brillantemente, porque desarrolla instrumentos que le permiten hacer eso. Es un sector muy intermediado. Además, ahora pasaron una ley, estos republicanos monstruosos, que dice que esa es una deuda que esos estudiantes nunca pueden declararse en bancarrota vis-à-vis esa deuda. Esa es una crueldad espectacular, no sé si entienden. La finanza dice, wow, this debt will never end. Yupi. Entonces, ¿entienden lo que yo digo cuando digo que es extractivo? Dicen dos cosas. Uno, hay un trillón. Yo puedo trabajar con un trillón, que sea positivo o negativo, no importa. Y además es una deuda que va a existir, así que la vamos a poder usar muchas veces. Para la banca tradicional eso es desastroso. Para las finanzas es un regalito. Entonces, en ese sentido, la finanza genera nuevos ordenamientos. Y en los últimos 30 años, eso se lanza yo empiezo a hablar sobre eso en mi Global City Book, en el libro de la ciudad global, que eso salió en 1991. Entonces, aquí les quiero mostrar algo. Miren esta curva. Bueno, esta curva, muy, muy aguda, casi vertical. Hay muy pocas cosas que tienen una curva vertical de crecimiento. I checked it out. No hay muchas cosas. Pero las finanzas lo logra bastante. Mire, esto es menos de $1 trillón
en el año 2001. 6 años más tarde, en 2007, esto es 62 trillones. ¿Entienden los órdenes de magnitud, no? Ahora, porque yo interpelo, todas estas cosas, yo digo, bueno, ¿qué son 62 trillones? ¿Qué es eso? Porque no es fácil imaginarse 62 trillones. O sea, ¿qué es? Entonces, yo digo, bueno, en este año, 2007, o sea, esto es cuando empieza la crisis, ¿entienden, no es cierto? Y este instrumento jugó un rol muy importante, ¿no? Pero no es lo único que jugó el rol. Entonces, yo digo, en el año 2007, ¿qué es eso? ¿Cuál era el GDP de todos los países del mundo? 54 trillones. Ajá. Esto que es un pequeño instrumento, ya era más. Pero eso es fácil para las finanzas tener más valuación que el GDP, porque son medidas un poco distintas. Entonces, la otra pregunta que yo me hago, yo sigo haciendo preguntas, en una lista larga les doy solamente alguna, porque si no se van a dormir todos ustedes, pues se vuelve aburrida la cosa. Bueno, entonces yo digo, en este tiempo, ¿cuál era el valor de las finanzas? Esto es solamente una parte de las finanzas. Valor entendido de acuerdo a la medida tradicional, que es, lo digo en inglés porque no sé cómo se dice en español, outstanding derivatives, derivativos que están en circulación, que todavía no se han, digamos, completado o matado o suicidado. Entonces, eso era más de 600 trillones. Entonces yo decía, wow, Global GDP, 54 trillones, el valor de las finanzas, 600 trillones. Yo necesito alguna otra medida para entender qué es esto. Entonces, otra medida, por ejemplo, es cuál es el valor de todas las monedas, currencies, ¿saben? Las monedas oficiales de todo el mundo. Ahora, ese es un valor que es muy wobbly, porque saben los mercados del intercambio. Entonces, era 230 trillones en ese año. Entonces, ahí yo ya tengo suficientes datos para poder decir, afirmar, que el finance is not about money. No es, la banca tradicional es about money. Las corporaciones de mass consumption, it's about money. Si bien se van también financializando, etc. ¿no? Pero la finanza no es about money, es otra cosa. Entonces, yo digo que realmente esto se ha hecho claro. Yo ya tenía esa manera de verlo a finales del 80 cuando empieza esto. Yo decía, aquí hay algo distinto. Pero ahora está bien claro, es un sector, lo que se puede decir, es un sector extractivo. Entonces, por eso ese trillón de deuda lo puede seguir trabajando. Eso totalmente altera. Es como la ovejita, que esa ovejita ya es parte de las industrias, ya no es parte de la economía rural, ¿no es cierto? Es industria. Pero no se ve todo. Lo mismo con esto. Entonces nosotros hemos entrado realmente en una época bastante inestable, etcétera, ¿no? Entonces no quiero. Ahora quiero darles un ejemplo. Estos son los famous black pools, dark pools. Miren lo que es el valor. Esto es Europa, Europa es el gris y esto es Estados Unidos. Son los dos principales. Pero no importa, eso lo vamos a pasar. Ahora les quiero mostrar muy rápidamente, los que están interesados pueden leer esto muy rápidamente. La invención de un instrumento brillante por el sector financiero. Y además, antes de continuar con eso, les quiero dar una imagen. Goldman Sachs, todos conocen ese nombre, ¿no es cierto? ¿Conocen la expresión backroom, the backroom? The backroom era el espacio en las grandes empresas donde estaban las secretarias. The backroom es la pieza al final. ¿Saben? ¿Entienden lo que digo? ¿No? Cuando se lanza este mundo financiero, y especialmente, digamos, digamos a mediados del 2000, cuando es muy fuerte todo, el backroom de Goldman Sachs, hizo solamente un ejemplo, eso se llama en todas las grandes bancas, las bancas que eran financieras, ¿no? El backroom estaba ocupado por más de 100 físicos, physicists. Ahora, yo adoro a los physicists, pero la verdad es que una vez que cumplen 28 años, no saben, they don't know what to do with themselves, ¿no? Entonces, se van ahí a inventar instrumentos, pero magníficos, al nivel de construcción, a mí es una cosa impresionante. Entonces,
un instrumento que tiene, y yo lo vi, me lo mostró alguien con su complejidad, 16 pasos, brillante instrumento. ¿Para qué? Para una pequeña acción de extracción. Y aquí está el instrumento, etcétera, que los agentes, siempre para hacerlo concreto, aquí un poco etnográfico, los agentes que estaban, los intermediarios, digamos, que vendían, que trataban de decir, firmá, podés tener una casa, no tenés que pagar nada por 5 años, porque todo lo que necesita el sector financiero es una hora, o una semana, o un mes. No necesitan años, ¿no es cierto? Porque sacaron mucho dinero de esto, pero no por el valor salido de aquí, es un uso, no, está todo muy, muy detallado en el libro, pero aquí todo lo que quiero decir es que los agentes que vendían, y que vender significaba firmar, tenían que sacar, cada agente, digamos, por promedio, 500 firmas a la semana. Se hicieron más de 15 millones en menos de 7 años. Es como una armada, ustedes entienden. Al final Bernanke, como les dije, ¿no? Bernanke cuando salió de ser head of the Federal Reserve de Estados Unidos, dijo, tenemos 2 problemas, después de decir todas las cosas buenas que estaban pasando en Estados Unidos. Esto fue a mediados de 2014, cuando él sale. Dice, todas las cosas buenas, we have 2 intractable. Tenemos 2 cosas que no logramos. Una son los dark pools in finance. ¿No es cierto que ya les... Y el otro era este. Es decir, by the end, hacia el final del 2014, y aquí es confusión porque es el mismo número, pero al final de 2014, más de 14 millones de hogares habrán perdido su casa. En una historia breve, brutal, construida a través de unos instrumentos extraordinariamente bellos como instrumentos, digamos, ¿no? Con su complejidad. Es una historia absolutamente brutal. A mí me gusta hacerlo pitagoriano. Yo soy holandesa, mi país tiene 16 millones de habitantes. Es como si una voz así de arriba dice, ok, todos los que están aquí en Holanda, en Países Bajos, ¿no? Fuera. ¿Dónde van? No sé, pero fuera. Y ahora vamos a repetir el ejercicio. Y puede ser 40 millones también. O sea, esa es una materialidad enorme de cuerpos, ¿entienden lo que estoy diciendo? No los podemos ver. Podemos ver 2, 3, 20, 100. No podemos ver 30 millones. Se vuelven invisibles. Esos son mis systemic edges, ¿no? Cuando algo, no importa cuán material, es tan así, está a una escala, ¿no? Un scale-up enorme. Entonces, yo todavía, yo quiero desarrollar metodología y categorías teóricas, ¿no? Alrededor de ese tipo de cosas. Entonces, aquí muy rápidamente, estos son anuales. Foreclosure es simplemente un notice. La gran mayoría, de acuerdo a la banca central, perdieron su casa. O sea, y ahora los europeos creen que no tienen el problema, lo tienen. Alemania, esto me hace reír a mí, yo no sé por qué. Alemania está entre los highest foreclosures. ¿Vos hablás con el típico alemán? No tienen idea. Otra vez. Ahora en Alemania, esta historia sigue, hay ahora más de 1 millón de hogares que han perdido su hogar. La gran mayoría de los alemanes, they rent. ¿Cómo se dice eso, rent? Alquilan. Así que el caso más agudo es Hungría y Latvia, que son países pequeños y es una cosa. En España, ¿saben? El proceso es un poco distinto de lo que pasó. Era otra modalidad, pero ahí también hubo mucha cosa desastrosa. Entonces, bueno, esto lo podemos pasar. Ahora, el resultado es mucha tierra vacía. ¿Qué horas son? Yo tengo una capacidad de hablar que no me doy cuenta. Hay un poquitito para mí dice medianoche, yo no sé, estoy en otro país. Bueno, entonces el resultado de esto, y aquí no hay conspiración, son lógicas muy distintas, pero el resultado es empty urban land. En algunas regiones donde nadie quiere vivir por ahí, pero en muchas regiones donde sí. Les doy un pequeño dato antes de entrar en la próxima. Singapur, muy discretamente, firmó un contrato y compró una gran parte de Detroit, la parte destruida, donde hay todavía gente viviendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Entonces, mi pregunta es, no
¿pero por qué hicieron eso? Como algunos americanos, cuando yo les digo en shorthand, me dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo por qué? Porque es una región muy rica lo que hay en torno, porque gradualmente han eliminado, han forzado casi la salida de los African Americans que estaban ahí, ¿no? Muy pobres también. Han venido muchos artistas, especialmente de Europa, pero porque en 5 o 10 años eso va a ser a great corporate center. Hay mucho esfuerzo ahora por conservar el museo. Hubo una decisión que había que hacer: ¿protegemos el museo o pagamos al sector como las maestras, los que no se podían pagar? ¿Qué ganó el museo? O sea, esos cuadros se podrían haber metido en algún otro museo. Donde había dinero podéis ir a verlos ahí. Pero entienden lo que digo. Hubo un debate intensísimo. Detroit no puede perder ese museo, porque se va a ser una ciudad reinventada. Entonces, ahora mi proyecto que estoy haciendo ahora, que yo llamo Who Owns the City? ¿A quién le pertenece la ciudad? Y ya les dije al principio, no sé, que para mí una ciudad no todo lo que es denso es ciudad, ¿no es cierto? Entonces, estoy fijándome en las 100 ciudades en el mundo que son las top recipients de inversión, simplemente compra, no inversión, compra de propiedades. El mínimo precio para Nueva York como un estándar es $5 millones, así que no estamos hablando de cute little whatevers, ¿eh? Un poco solo. Miren, esto es un año, 55 billones. Son cantidades grandes, porque esto empieza a desarrollarse en los últimos 3, 4 años, ¿no? A este nivel. Entonces, y esto no incluye site development, desarrollo de nuevas cosas. Simplemente, y gran parte de lo que se compra está un poco vacío, ¿eh? Así que vos entendés que esto no es porque necesitan el espacio para algo. Esto es, y yo digo, mi hipótesis en el proyecto que estoy haciendo, que involucra también examinar la ley de la tierra urbana, yo digo, esto es comprar tierra urbana. Esto no es simplemente comprar edificios. Y son 2 regímenes distintos, ¿eh? O sea, no es la misma cosa. Bueno, entonces aquí ves ya una distribución más larga. En realidad lo que pasa con las 100 es que se vuelve más bien así. Sí. Llevaría toda la pieza aquí para hacerlo. Pero hay de todo en términos de ciudades. Las ciudades latinoamericanas están empezando a aparecer muy fuertemente también, ¿eh? Y esto es foreign. Entonces hay Londres, Nueva York. En París, yo justo escribí un artículo sobre París para la Tribune. Y se quedaron espantados los que lo leyeron, porque no sabían nada. París es número 3 en términos de inversión, de compra, ¿no? Y porque también estas son historias invisibles. Lo que a mí me tiene muy así engaged es la noción que lo material en realidad puede darte tan poca información, porque tendemos a pensar que si es material, como que está ahí, la podés ver la mesa, ¿no es cierto? O la ovejita. Bueno, ahora un punto. Y gente a veces dice así dicen, bueno, es gentrification. Es, claro, gentrification. Pero a mí me parece, y también es una interrogación, si yo digo, it's gentrification, es una invitación a no pensar. Entonces I suspend the category gentrification y digo, aquí estamos viendo la compra de tierra urbana. Y la tierra urbana, no importa cómo vaya, se va a volver más y más valiosa porque hay una pérdida de hábitat aguda hoy en día en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero otro ejemplo, porque esto no es gentrification. Hoy en día, los qataris, royals, y para mí el hecho de que sea extranjero, todo eso es totalmente incidental. No, es un proceso aquí, no las nacionalidades. Pero en este caso los Qatari Royals ahora tienen, a mí me encanta esto, más propiedad de Central London que la reina de Inglaterra. Ahora son muy ambiguos los dos, ¿eh? Así que aquí yo I'm not a cheerleader, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es que esto llamarlo gentrification
se terminó la investigación. Si decís, oh, it's gentrification, we know everything about it. Y claro, en muchas de las ciencias sociales lo más cómodo es to fall back, ¿no?, en las categorías que se han usado. Entonces podés hacer un análisis de gentrificación. Para mí la cuestión es la tierra urbana. Por eso el ejemplo de Singapur es tan interesante. Y Singapur no anuncia, se sabe, está en el public domain, y yo estoy haciendo investigación porque tuvieron que firmar un contrato. Porque ellos son limpios. De los Singapur, they play it clean. Porque hay otros que no. Pero no anunciaron. No hubo triunfalismo ahí. Entonces vos ya sabés que esto, they are storing it. Storing, ¿cómo se dice store? Bueno, ustedes oyeron eso, ¿no es cierto? Bueno, quiero seguir. Y ahí se ve el extremo de aquí al top. París. Esos son para foreign investment. Ahora, una pregunta inevitable para mí, y logré encontrar algunas imágenes buenas. What does this all look like? Todas estas compras así de grandes edificios, porque no son pequeñas casitas. Entonces, este es un caso que a mí me interesa mucho. Estos son unos 17, algo así, grandes edificios. Este es el centro de Londres, el corazón de Londres. Aquí está Thames, ¿no? Aquí casi no se ve, pero aquí está. Esto es muy elite. Muchos de estos son landmarked. No se puede cambiar nada en esos edificios. Si vos caminás por aquí, es muy británico. Esto es nuevo y feo, digamos, ¿no? Pero estas son viejas. Pasan los turistas y dicen, what nice British buildings. Todos esos edificios son propiedad de una... Es interesante, ¿no? O sea, tenemos que realmente encajar con la materialidad, porque hay muchos ejemplos así, que no... O sea, yo no digo que hay una conspiración aquí, Yo digo simplemente que la materialidad y el orden visual, sea la ovejita, ¿no?, en esa época anterior, sea que realmente hay que interrogar, Yo una sesión, siempre en mi clase, en seminario de doctorado, digo, cada uno, las categorías que están usando para hacer vuestros trabajos, ¿no? Hacemos una lista. Yo digo, ok, now we're going to bring them all down and nail them to the floor. O sea, visual, no digo vamos a hacer ahí con martillos. And we're going to put them all at the same level. Porque hay algunos estudiantes que dicen, my category is more important than yours. Entonces, y es impresionante, ¿sabes? Entonces la pared toda, we'll nail them down to the ground. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, un trabajo de reencajar. Ninguna categoría duró para siempre, o duró de una manera vital, digamos. ¿Por qué esta? Bueno, y aquí este es el caso de Estados Unidos, o sea, digamos que esto tiene como gusto, ¿no? Porque son buenas selecciones, son buenos edificios, excepto ese, que no me gusta para nada. Esto es lo que otra compañía china, y aquí los chinos es porque los chinos están comprando mucho, pero I don't have it in for the Chinese. Yo soy miembro de varias organizaciones chinas, hay academias, ¿sabes? Académicas. Bueno, entonces compraron Atlantic Yards, que era el pedazo más grande de tierra urbana que existía en Nueva York, que tenía artistas, que tenía lo que yo llamo la manufactura urbana, urban manufacturing, o sea, una manufactura muy especializada, que services, los museos, la cosa, ¿no? O sea, es una inversión histórica, que es service sector, los arquitectos, etc., los que hacen lámparas, muy fancy lámparas. Entonces, y así, casas modestas, ¿no? Un barrio modesto. Entonces, van a reemplazar todo con 14 torres como esta, que son va a agregar, para usar la imagen, va a agregar muchísima densidad, pero va a desurbanizar ese espacio, ni modo. Y entonces 14 es monstruoso esto.
además a ellos no les gustó tanto Atlantic Yards. No sé si se entiende. Entonces, y querían hacerlo más elegante también. Entonces se salieron con Pacific Yards. Ahora el Pacífico está realmente lejos, no tiene nada que ver con esa región. Pero el Pacífico es realmente el océano operacional para los chinos, ¿no? Y la otra ironía es que se dejaron yards, porque yards es lo que indica que es una zona industrial, y ellos querían hacerlo más chic. Esto van a ser muy, muy caros, estos son apartamentos de lujo. O sea, esto no es compra de propiedad, esto ya es site development, ¿eh? Entonces ahora han cambiado el nombre otra vez, creo. Pero eso de llamarlo Atlantic Yards realmente causó mucha risa, y llamarlo Pacific Yards, porque Pacífico es un poco una medida imperial, ¿no? Que estamos viendo ahí. Bueno, entonces aquí simplemente estas top 100 cities de las que yo estoy hablando, tienen 10% del world's population, el 30% del world's GDP, no los países, las ciudades, el 30%. ¿Ustedes entienden lo que es esto? Es monstruoso. Eso hay que redistribuir, hay que desarmar esta concentración. Y el 76% of property investment, que por ahí, dependiendo de qué property investment es, uno dice se lo merecen, culpa suya, ¿no es cierto? Pero para esas ciudades se sienten muy importantes con eso. Muy problemático. Ahora, yo creo que tengo que terminar. Tengo la impresión, pero mi reloj ahora dice 11:30 de la noche, no sé qué. 6:30. Bueno, estamos llegando, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no termino? Porque esto sigue, ¿eh? Es interminable. Yo hablo 3 horas a veces, entonces no los voy a someter a esto. Así que, ¿por qué no termino simplemente ahora? Y digo muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien, gracias. Então, a professora concordou em fazer um pequeno debate, não é? Então, estamos aqui, posso ajudar a organizar as perguntas. Pois não? Quer o microfone para gravar? Acho que é bom por causa da gravação, por favor. Pode circular por aí. ¿Lo hago en español o lo hago en inglés? En español está bien. Bueno, cuando habla de esta parte de tierra, de empty lands en las ciudades, por ejemplo, lo que oímos mucho aquí en São Paulo es que es un lugar de la cuestión de la especulación inmobiliaria aquí, con las tierras también. Creo que un poco distinto de lo que vemos en Europa, por ejemplo, pero ya empezando también esta cosa de los extranjeros y todo más. Pero muchas veces creo que terminamos hablando mucho de esta cosa de gentrification también, pero lo que decía es que la parte de gentrificación sería un punto final muchas veces en las discusiones. Y lo que viene después es esta parte de empty land, pero que tiene mucho más que ver, está mucho más complejo por esta cuestión de... Mi pregunta también es, la cuestión de speculation, ¿está ahí dentro? Yo imagino que sí. ¿Cómo se está desarrollando, por ejemplo, en los estudios que está viendo? Porque lo que veo muchas veces sí es esta cuestión de que, bueno, es gentrification y ya está a punto final. Se lo ve aquí también en Latinoamérica, cuáles son sus impresiones en esta cuestión, porque creo que en la parte de São Paulo principalmente hay mucho que hacer. La diferencia de que veo yo es que es la parte de los extranjeros, que
Puede ser que no sea tan intensa cuanto sea en Europa, por ejemplo, pero pienso así que está empezando. ¿Qué es tan intenso? ¿Qué es tan intenso? Es intenso. Pero ¿qué? ¿Qué? La participación extranjera. La participación. La inversión extranjera. Sí, la inversión extranjera empieza en Latinoamérica, porque el primer año de datos que yo tenía, que no los mostré aquí, Latinoamérica no estaba, porque Latinoamérica, fuera de Latinoamérica, se conoce como un continente... It's off. Your microphone is off. You should turn it on. Un continente de gran violencia, etcétera, ¿no? Entonces, como que no sabían cómo manejarlo. Pero ahora empieza también con América Latina. Pero, mira, yo creo que yo tenía un poco tu pregunta, digamos, ¿no? Entonces yo lancé este proyecto que lo hago para Habitat, que presenta, sabes, en Quito, etcétera. Y yo creo que lo que estamos, como ya lo dije, lo que estamos viendo es la compra de tierra urbana. Y ahí es bien interesante ver, una cosa es comprar la propiedad, otra cosa es la ley de quién tiene propiedad de la tierra urbana. De la tierra, no urbana, digamos de la tierra. Ahora, a mí aquí está lo que a mí me preocupa y lo que veo como la próxima fase. El régimen legal de la tierra a menudo es muy ambiguo y muy antiguo, porque muchas de estas ciudades han existido y hay cosas muy raras. Ustedes aquí también tienen cosas raras, o en México tienen que donde los de Montezuma todavía, es así. Entran estos abogados brillantísimos y extremadamente creativos y ellos están desarrollando la nueva ley urbana. Y ese para mí es el punto realmente, por eso la gentrification sí, claro, pero, ¿sabes? Tanto no me interesa eso. A mí lo que me interesa es... Ahora, eso sale de un contexto donde en el libro Expulsiones yo veo a cuánta escasez de tierra empieza a emerger. Nosotros pensamos que el mundo es enorme, pero ha habido una destrucción, un matar, etcétera, un mal usar de tierra y de aguas. O sea, por ejemplo, ustedes saben que para mencionar solamente las dos grandes, Nestlé y Coca-Cola, han logrado, ¿cómo se dice? Exhaurir. Explorar. Underground water tables en varias partes del mundo, pero en Estados Unidos también. Y no solamente en Texas, donde vos decís, bueno, son unos primitivos ahí un poco, ¿no? No estoy en Texas yo, ¿no? No, porque justo estuve en Texas y de pronto me vino un minuto de que estoy en Texas hablando a tejanos. That would not have been a good idea to say that. Entonces, no, porque siempre todos llevan revólveres y por eso se enojaban un poquitito. Pero y también en un estado como Michigan han exhaurido underground water. Eso es fenomenal, ¿te das cuenta? Y en Nueva York trataron, por años sacaban agua, pero para ningún precio, ¿entienden? Y botellaban y después vos y yo comprábamos. En el Grand Reservoir, hasta el gobernador, uno además republicano, muy así, dijo, ok, Coca-Cola, out. No se lo dijo así, pero los echaron. Porque ya era demasiado, porque había los otros ricos y los otros poderosos. O sea, vos te das cuenta. Y en California, donde hubo una crisis de agua, donde la gente no podía y había bastantes pueblos pobres, digamos, en California, con muchos latinos ahí, sin agua, que había que traerlo en un truck, siguieron sacando agua. O sea, eso es un ejemplo. Yo tengo mucho de eso en mi capítulo de Dead Land, Dead Water. Entonces, si vos te empezás a pensar de esa manera, ves que vamos matando tierra a una velocidad espeluznante. Cuando los smallholders, ¿no?, los pequeños agricultores, pierden sus tierras para hacer plantaciones o minería, esa tierra no va a tener una vida larga, ¿sabes? Entonces, yo lo que veo es de pronto que la curva ha cambiado. La curva de escasez de la tierra se está viniendo. No estamos ahí todavía. En el Midwest americano, hay una gran parte del Midwest que la superficie todavía se ve toda bien, no tiene el color que tiene que tener, o verde o gold, ¿no? Depende del grano. Pero la temperatura de la tierra ella misma ha subido así
se está muriendo. De un día, eso pasó en California, de un día al otro, o de una época, de un season al otro, muerto. En ese contexto, la tierra urbana se vuelve muy valiosa. Y la gente no sabe, esos que están comprando, no la están usando ahora. No están intensamente usando, pero es una manera de you get a hold. Es como pensar un poco en un futuro que tampoco va a estar tan lejos, ¿no es cierto? Y porque no hay otras alternativas de inversión. Pero a mí lo que me importa, que sean muchas o pocas alternativas de inversión, no importa. Pero a mí lo que me importa es que esos contratos, porque esos contratos they are making the new law. Ahora, esos contratos, o sea, yo tengo un equipo ahora de abogados, tengo en Sao Paulo y Buenos Aires, que son muy distintas. No sé si ustedes lo saben eso. Sao Paulo y Buenos Aires tienen regímenes muy distintos sobre la tierra. Y me estoy fijando en Mumbai y Joburg, y Londres y Nueva York. Y bueno, yo he delegado, ¿no?, a abogados, a gente a abogados especializados. Y estoy pensando en dos en Asia, Phnom Penh y no sé todavía qué, ¿no?, Ho Chi Minh o algo así, no sé todavía, pero eso lo tengo. Porque eso es para mí la historia profunda que todavía no la vemos, pero eso, lo de Singapur para mí es muy interesante en ese sentido, ¿no? Por eso la gentrification para mí es un obstáculo. Si se explica todo con gentrification, perdiste, you lose the plot, ¿sabes? Porque, bueno, ahora, yo por ahí estoy totalmente equivocada, que nada de eso va a pasar, pero está ya pasando, pero que va a ser una historia minimal, etc. Pero poniendo junto lo no urbano, la tierra no urbana, y cómo se está destruyendo y la escasez que está emergiendo, y esta cuestión de expansión del espacio urbano, porque eso es otra cosa, ¿no es cierto? Esa para mí es la pregunta, digamos, ¿no? Ese es el proyecto. Sí. Muchas gracias por la... Gracias. Muchas gracias por su brillante intervención. Pues tengo varias preguntas. Yo no soy especialista en el tema de ciudades, ni mucho menos, pero tengo una pregunta que es como de marco y tiene que ver con las concepciones del desarrollo, con la idea de desarrollo, development. Porque en América Latina se suele asociar el desarrollo con la urbanización, es decir, la urbanización es una medida del desarrollo. Claro, claro. Y a medida shows a growth in GDP per cápita. Exactamente. Sí. Pero digamos, ahora que estamos, que usted ha mencionado el tema ambiental, digamos, parece que hay una especie de tensión entre esta visión acerca de la ciudad como una medida del desarrollo y la necesidad de ponerle límites al desarrollo para que se proteja, digamos, un concepto de tierra que yo consideraría que va más allá del espacio urbano, que serían los arreglos socioambientales, socioecológicos, incluyendo, digamos, lo que no vemos, ¿no? Que es la tierra subterránea, ¿no? El suelo y más abajo del suelo, que es donde están, digamos, donde el régimen de tierras de propiedad, lo que uno se puede apropiar es la superficie, pero lo que parece que pertenece al régimen de propiedad y que hace parte de la base material del extractivismo, eso le pertenece al Estado todavía. Estoy hablando del subsuelo. Entonces, bueno, eso cambia. Por ejemplo, en Texas, si vos tenés propiedad la tenés hasta el centro del mundo, es una ficción, del planeta. Pero ahora están reclamando eso y permitieron a Nestlé y a Coca-Cola en ciertas partes de que extraen hasta que no queda nada. Así que eso varía muchísimo. It's a mess. ¿Sabes? El régimen que tiene Texas es que dice, wow. Y en otros estados, digamos en Estados Unidos, es un poco más normal. Así que es una variabilidad así casi no manejable, ¿sabes? Sí. Yo tenía una pregunta muy, muy sencilla y tal vez muy tonta, y es, digamos, en este contexto en donde estamos en una crisis ambiental, una crisis ecológica, digamos, el capitalismo está reinventando sus propios límites, ¿cómo redefinimos la ciudad? Es decir,
todavía parece que la unidad de análisis, digamos, estoy jugando un poco con los instrumentos que usted está ofreciendo de la metodología. ¿Cómo se desestabiliza la idea de ciudad, digamos, como unidad de análisis Sí, sí, está bien, ante la entendí, crisis entendí. ambiental? Bueno, yo ya lo mencioné, una parte ya la mencioné. Sí, sí, sí. La densidad ya no es Ya no suficiente funciona. para establecer. O sea, tenemos mucho. Lo que no mencioné, pero tengo mucho de eso en el libro también, es que la estimación es que debido a varias cosas, incluso la expansión de ciudades, la generación se están construyendo nuevas ciudades, se están construyendo estos gated communities, se están expandiendo el espacio infraestructural de las ciudades. Cuando pasa eso, los smallholders, los pequeños agricultores, todos van perdiendo, ¿no es cierto? O sea, hay mucho de eso. La estimación es dadas varias cosas, incluso la expansión de la minería, todo eso, que hay entre 2 y 3 millones, estos son datos muy vagos, pero es estimate, de gente que pierde su tierrita y que terminan en las ciudades. O sea, para mí el esquema, para mí la dinámica de hoy es que el espacio urbano se vuelve un espacio estratégico, crítico para la sobrevivencia de más y más gente, no porque van a tener un buen empleo, porque es el único lugar donde pueden poner su cuerpo. Es la manera más dramática de decirlo. Entonces, y vamos, otra cosa metodológica importante aquí. Cuando el pequeño agricultor pierde su tierrita, el primer paso es irse a la gran ciudad ahí donde desaparece. Y desaparece también el hecho de esa pérdida de tierra. ¿Sabéis un poco? Porque viene medida as GDP per capita, growth, etc. Mucho de lo negativo, las plantaciones. Por ejemplo, cuando yo digo smallholders, ¿se me entienden? Los pequeños agricultores, que además que cuidan a la tierra, tienen tradición, tienen conocimiento, le dan una vida larga. Cuando eso se reemplaza con una plantación, la vida de esa tierra, ¿no? Se reduce, ¿no es cierto? Estamos todos claros con esto, ¿no es cierto? Entonces hay dos elementos invisibles en lo que en las estadísticas internacionales y nacionales se viene visto como una subida en GDP per cápita. ¿Me explico? Sí, sí. Lo que son dos pérdidas, pérdida de tierra y pérdida de hábitat para esta gente, dos elementos invisibles, se mide, lo que sí se mide es la plantación. Y eso se mide como GDP per cápita growth. Mientras que lo que es una forma de muerte que se viene ya dentro de poquito, digamos, y la invisibilidad, porque a mí una de las cosas que me preocupa que me preocupó cuando lo vi en este proyecto, es que esos pequeños agricultores los vamos perdiendo esa historia, porque ellos entran en la ciudad y nosotros los vemos como urban slum dwellers. El hecho que tienen conocimientos, tienen una cultura invisible. Y a la larga, ¿sabéis? Van los antropólogos, ahí ven, las ciudades cuentan cuántos hay. Y no. Y ahí hay toda una serie de campesinos, pero ya no tienen tierra. ¿Sabéis? Entonces vamos perdiendo elementos tanto a nivel de proteger la tierra, darle vida larga, como a nivel de nuestro entendimiento de lo que está pasando. Y la gran mayoría, bien, GDP per capita growth, it's good. Porque es lo más simple, o sea, lo ves en los diarios cada día, ¿no? GDP per capita growing, good. GDP per capita down, not good. Entonces ya sabemos que... Ahora, sabéis que Stiglitz, Amartya Sen están ya trabajando hace 10 años tratar de otras medidas, porque el GDP per cápita, no soy yo la radical que lo dice, eso ya está bastante... La gran mayoría de los economistas que enseñan en universidades están todavía en ese mundo tradicional y ¿qué importa? Son simplemente clases de economía, ¿sabes? Pero los que están trabajando en el World Bank, en el IMF, ya van entendiendo. Ya es bien interesante eso, pero llevo 10 años para que eso se empiece a... Bueno, entonces, lo que vos estás diciendo es muy importante, pero y además lo que significa a nivel de nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nuestras narrativas de lo que está pasando, ¿no? Bueno. Gracias. Sí. Sí. I'd like to know Yeah. why your next book, it's called Ungovernable Territories with a question mark. What's the main point of your next book?
¿Y qué pasa si no te quiero contestar esa pregunta? Then, No es ungovernable, okay, es ungoverned. ungoverned. Bueno, ejemplos. La tierra muerta. Ejemplos. La privatización de la tierra. Porque yo no hablé, ahí tengo todo un capítulo sobre land grabs rurales. O sea, esos son enclaves. ¿A quién le pertenece ese territorio? Pero también a un nivel mucho más, eso ya lo vi, ya lo desarrollo a nivel bastante, mi mejor libro, a mi manera de ver, y el más complejo, digamos, es Territory Authority Rights, ¿no? El territorio de autoridad de derechos, que me llevó 9 años. Me volví un monje, no una monja, ¿eh? El monje es otro, no digo por la mujer, no, el monje es un sujeto que piensa, ¿eh? Pero fue una cosa impresionante eso. Yo ahí ya empiezo a trabajar este tema, pero a través también de cuestiones legales, de cuestiones de autoridad sobre territorio, o sea, es un tema que yo ya lo vengo trabajando hace años y soy un poco una excéntrica, digamos, dentro de, ¿no? Pero es muchas cosas. Pero, y la otra cosa pero hice un artículo que tuvo mucha resonancia, donde hice una inversión. Y dije, generalmente el tema es que los estados, hay dos categorías, territorio y territoriality, ¿no? Territorialidad. Y lo que ha dominado la discusión es cómo estados poderosos usan una territorialidad o pretenden a tener una territoriality que va mucho más allá del territorio que tienen. Es familiar este tema, ¿no? Yes. Yo siempre interpelando, ¿no? Yo escribí este artículo que me salió muy bien, debo decir, realmente, y generó muchísima cosa. Entonces, yo dije, pero también existen situaciones donde la territorialidad es menos que el territorio, y tenés varios estados donde tenés, pero también tenés las tierras muertas, y también tenés la indiferencia de un estado como Estados Unidos, de tantas de sus tierras que ya no son productivas. Son estas tierras muertas, ¿no? Entonces, eso también, o sea, realmente quiero, I want to do a job, porque tendemos a realmente, vamos así con vectores un poco, ¿sabes? Y, tenemos un vector para esto, tenemos un vector para esto, tenemos un vector, that's done. No, yo quiero ir a desestabilizar algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí ese es un poco el proyecto. Ahora, este va a ser un libro chiquito y un poco complejo, digamos, pero lo quiero hacer muy así, bien marcado. Mira que Territory Authority Rights, a veces, ¿quién va a leer 600 páginas? La práctica Y de la tu cosa transversalidad. alemana, ¿qué? Could be la práctica de tu transversalidad. En los Por temas. ejemplo, eso va a, ¿Sí? estar en eso. Ajá. Y también, ¿sabes? Hay modalidades que están pasando donde a quién le pertenece un pedazo de tierra se está volviendo muy ambiguo. Entonces, hay muchas cosas así ricas que marcan un momento, ¿eh? Es un libro chiquito este. Quiero marcar nuestro momento de una manera que capta incipientes historias, incipientes geografías, ¿no? ¿Dónde va esto? Y hay otros temas así más transversales y más digamos, teóricos. ¿Sabes? Yo realmente, yo tengo muchos problemas, en un cierto sentido, con pensar que el Estado es así que, bueno, no quiero hablar, es demasiado... O sea, I appreciate your answer. Thank you sí, very yo much. I no know me it's a estoy future cantando thing. un tango aquí, ¿no? O sea, no, este es un tema que ¿sabes? Me es muy muy querido este tema. Bueno, Ok. creo que Mais alguém? Tem? sí. Buenas A tardes. última pergunta, então, tá? Dado o tempo.
Yo trabajo con inmigración y equidad de salud para la Organización Panamericana de la Salud. Ajá. Y por lo tanto, perdón por mi duda, pero hay otro estudio económico, es del francés Piketty, Sí, Piketty, sí. con la Que fue heroico. tributación, perdón. Salió como una cosa fantástica, realmente, Sí, porque hizo un trabajo sí. muy serio, Sí, que le llevó exacto. una década. Con la tributación de las Sí, riquezas. exactamente. Y por lo tanto, ¿cómo están estas cuestiones y es posible aclarar la visión o tipo de combate para disminuir los pasos largos de esta realidad de gentrificación? Porque como estudio inmigración, a mí me queda muy mal esta realidad. ¿Esta realidad es cuál realidad? Todas las cosas malas. Sí, queda sí, mal. por supuesto, pero, Todo esto. pero la cuestión de, porque estudio Haití y estuve... Estás diciendo que cosas malas están pasando, Sí, o que no te gusta sí, cierta manera de... A mí me gustaría, porque yo no lo sé sobre al respecto de gentrificación, pero estoy estudiando Piketty. Sí. Piketty. Sí. Y entonces me gustaría comprender más. Pero no, mira, él estudió un vector. La mismo que la Elizabeth Warren, ¿saben quién hablo? Estudió una parte de la finanza, pero ella produjo información, produjo conocimiento. Lo mismo con Piketty. Ahora, el problema que también tiene Piketty es que, número uno, es un estudio histórico cubre bastante, y en realidad usa entonces eso también como que puede ser como una especie de instrumento, un flashlight, ¿no? Para iluminar otras situaciones, pero en realidad la contribución que hace él, que después un poco el mundo público, digamos, lo forza a crear una cosa que no es total, una pequeña superestructura que era un poco wobbly, para darle más, qué sé yo, porque en realidad cuando vos describís lo que hizo, como dicen, es el bestseller menos leído. No, porque imagínate, son datos, ¿sabés? Además, pero ese es un trabajo que hay que hacerlo. Ahora, a mucha gente le sorprendió que ese libro... Ahora, ¿qué pasó? Los economistas de izquierda, semi-izquierda, ¿sabes? No son... En Estados Unidos, como Krugman, ¿no? Del New York Times, he thought that could be his baby. Porque ya Krugman no quiere hacer investigación. Ay, aquí hay mucha investigación para comprar la... Entonces él se creyó que se lo podía agarrar a Piketty bajo el brazo y decir, miren, aquí él hizo todo esto. Y Piketty lo pasó así, ¿sabes? Como corriendo, como, ¿dónde te quedaste? Entonces eso fue... Después empezó, yo que estaba ahí en Nueva York, fue muy cómico porque ellos trataron realmente de promover a Piketty. Piketty ya era famoso entre cierto tipo de economistas antes de este libro, un tipo muy serio, muy inteligente, ¿sabes? Y muy, muy serio el trabajo, un trabajo que le duró años y años. Esos son libros que te llevan 10 años, como el New Territory, o sea, son cosas impresionantes de trabajo. Entonces, hay que respetarlo. Pero en realidad era uno que no se esperaba esto, y no era un ego como los famosos economistas americanos, especialmente los un poco del medio hacia la derecha, se esperan que cada vez que sacan un libro van a tener todo. La mayoría de los académicos no, sacan un libro, no se esperan que... no. Y a Piketty le hicieron esto, porque decían, que bueno, lo quisieron usar, ¿sabes? Para hacer sus argumentos. Pero Piketty agarró la ola, ¿sabes? Fue realmente interesante eso. Y eso lo generaron, eso es lo que se dice también. Yo no soy la que descubrió esto es una cosa así que se sabe, digamos. La propaganda que le hicieron los economistas un poco de izquierda, que tienen una posición un poco débil, generó un interés enorme
en Piketty. Así que fue un fenómeno de coyuntura del tiempo. ¿Sabes? Tenés más y más estudiantes que quieren entender un análisis crítico. Aparece este tipo. Los economistas como Krugman y varios otros, Stiglitz, etc., dicen, yes, this is our boy. He did all the research. He spent 10 years in the caves. Mientras que ellos andaban a hacer sus grandes conferencias. ¿Sí, no? Y lo quisieron usar al final. Estos americanos también a veces son... Yo no quiero ofender a ningún americano aquí. Mi marido es americano, mi hijo es americano. Siempre para explicar que... Pero realmente tienen unas presunciones increíbles, ¿sabes? Entonces para mí Piketty es heroico académico antes y después de esta fama. Antes, cuando no era famoso, porque hizo ese trabajo. ¿Sabes? Muy pocos académicos hoy en día se toman lo que yo también hice. Yo sé qué duro que es eso. 9, 10 años sobre un proyecto. El Global City también, me llevó 8 años. Entonces, es un trabajo y muy pocos académicos lo hacen. Todos escriben libritos 2 años. Cuando yo digo Expulsions es un libro chiquito, me llevó 4 años. Y además ya utilicé research que había. Entonces, yo respeto a Piketty más que a Krugman. Esa es una manera de decir. Y Krugman es un tipo bueno. Ni siquiera hablamos de los que realmente no respeto, digamos. ¿No? O sea, entendés cómo lo toman, ¿no? Y es una victoria, es una hermosa victoria. Justamente porque creyeron que lo podían usar. Our baby. Y él se volvió más famoso, vendió más libros que a whole bunch of them. Para mí es una historia hermosa. O sea, es bellísimo cuando puede pasar eso, ¿sabes? Como mi historia, en verdad, cuando 12 publishers te lo rechazan y después se vuelve un clásico. Es una victoria esa, ¿sabes? Donde la lucha es una lucha silenciosa que no sabes cómo va a salir. Y lo que a mí me duele es que yo sé que hay mucha gente que están haciendo ese proyecto, pero no les sale bien al final, ¿sabes? Porque andás a ver, entonces, bueno, señores y señoras, gracias por tu pregunta, porque nos agarró otro pedazo de realidad eso, ¿no? Bueno, cada pregunta trajo un pedazo de realidad. Bueno, un gran placer. Ainda sobre o impacto de tudo que vimos. Muitas graças, merci. Thank you.